PortAventura es uno de los parques más visitados de Europa y el más visitado de España. Desde su inauguración en 1995 ha experimentado diversas transformaciones que han consolidado su posición en una industria de entretenimiento. A lo largo de sus casi 30 años de historia, el parque ha cambiado de propietarios, ha visto ampliaciones significativas y ha sido testigo de innovaciones tecnológicas en el mundo de las atracciones. El origen de PortAventura se remonta a finales de la década de los años 80, cuando España comenzó a gestarse la idea de un gran parque temático que pudiese competir con destinos internacionales como Disneyland París e intentar imitar el modelo americano de los grandes parques temáticos. En principio se consideró la zona de Barcelona como posible ubicación, pero finalmente se decidió construir el parque en Salou i Vila-seca, en la Costa Daurada, una zona con un gran atractivo turístico y buenas conexiones con el resto del país y de Europa. Hay que destacar que antes de que la Generalitat de Cataluña, en aquel momento presidida por Jordi Pujol, tirara adelante este proyecto, hubo una auténtica guerra interna en España para hacerse con el premio de tener un parque Disney en su territorio. Estas tensiones internas, junto con la mejor opción que ofrecía Francia, fue lo que decantó a la marca del ratón Mickey a irse al país de la lluvia y de la niebla, Francia. En 1998, el proyecto fue impulsado por un consorcio formado por diversas empresas, entre ellas Anheuser-Busch, propietaria de los parques Busch Gardens de Estados Unidos, The Thussans Group, La Caixa y FECSA. La construcción de PortAventura comenzó en 1992 y requirió una inversión de aproximadamente 300 millones de euros de la época. Esto era un verdadero pastizal. El diseño del parque se inspiró en 5 grandes civilizaciones del mundo: Mediterránea, Far West, México, China y Polinesia, cada una con su propia temática, arquitectura, atracciones y gastronomía. Finalmente, PortAventura abrió sus puertas al público el 1 de mayo de 1995. En su primer año de funcionamiento, el parque recibió alrededor de 2,7 millones de visitantes, superando todas las expectativas y convirtiéndose en el parque temático más visitado de España. Bueno, y en el único, técnicamente. En 1997, The Thussans Group y La Caixa vendieron su participación a Universal Studios. Y fue en 1998 cuando Universal Studios entró en escena y se convirtió en un nuevo accionista mayoritario en el parque. Bajo su gestión, el parque pasó a llamarse Universal's PortAventura, integrándose en la franquicia de parques temáticos de Universal. Con Universal al mando, el parque experimentó una importante ampliación. En 2002 se inauguró un nuevo parque acuático, Costa Caribe, y 2 hoteles temáticos, el Hotel PortAventura y el Hotel El Paso, aumentando la capacidad de alojamiento y convirtiendo el recinto en un destino vacacional integral. Además, se realizaron mejoras en el parque con la incorporación de espectáculos y atracciones como el Templo del Fuego o Sea Odyssey. En paz descanse. Sin embargo, en 2004, Universal decidió retirarse de la gestión del parque debido a problemas financieros con su empresa matriz, Vivendi Universal, en Estados Unidos. Universal perdió el control del parque y eliminó la marca Universal de su nombre, volviendo a llamarse simplemente PortAventura, a manos exclusivamente de La Caixa, un importante banco. Claramente Universal no quería irse, pero se vio obligado por su situación económica. Ese dato es muy importante, así que quédate al final del vídeo para aclarar un poco las dudas. Bajo la gestión de La Caixa, PortAventura se centró en mejorar su rentabilidad y ampliar su oferta. Por ejemplo, en 2007 el parque estrenó Furious Baco, una montaña rusa de lanzamiento rápido que alcanzaba los 135 km/h en tan solo 3 segundos. La montaña rusa tuvo un principio algo caótico, llegando a estar cerrada durante casi un mes a las pocas semanas de apertura y acumulando numerosos fallos técnicos que hacían que las colas fuesen una auténtica pesadilla. Además, la curva del lago tuvo que desmontarse parcialmente y volver a hacer parte de las cimentaciones porque literalmente se iba de viaje. A partir de ahí llegó una de las etapas más oscuras que se recuerdan del parque por sus recortes, su mala calidad en los servicios al cliente. Y bien, hay que tener en cuenta que en estos años se vivió una importante crisis financiera y La Caixa, un banco, era propietaria del parque. Así que PortAventura padeció los efectos de esta crisis de una forma muy acusada. Con esa situación, La Caixa consiguió vender parte del pastel a uno de los pocos que tenía interés y capacidad de invertir, y fueron los italianos de Investindustrial en 2010.
A diferencia de otros, esta compañía no era exactamente una empresa gestora de parques. Es una empresa cuyo objetivo es invertir en una empresa, aumentar su valor y luego venderla por un valor más alto de lo que compró en el momento en un tiempo relativamente corto. Como podemos comprobar, este poco tiempo en el caso de PortAventura han sido unos 15 años, así que, por lo que sea, no les resulta fácil vender este parque. Las primeras inversiones no tardaron en llegar y construyeron la primera gran área infantil del parque, dedicada a los personajes de Barrio Sésamo, en 2011, invirtiendo unos 15 millones de euros. Área que, por cierto, ya estaba planificada antes de su llegada, y aprovecharon los bocetos de un área ya existente en un parque italiano que gestionaban los mismos de Invest Industrial, Gardaland. Posteriormente, en 2012, llegó Shambhala, una hipercoaster que en su momento fue la más alta de Europa con 76 metros de altura y con otros 25 millones de euros de inversión, por lo que parece no dieron sus frutos esperados en cuanto a visitantes, sin poder llegar a los ansiados 4 millones. En 2013, el fondo de inversión KKR compró el 49,9% del parque, mientras que Invest Industrial mantuvo el 50,1% restante. En este periodo, el parque buscó consolidarse como un destino turístico europeo, atrayendo inversores y expandiendo su oferta con eventos especiales y colaboraciones con el Cirque du Soleil, que pese a tener cierto éxito en los primeros años, terminó pasando muy desapercibido y dejando como regalito un maravilloso y enorme parking para la posteridad. Además, los fiascos no se quedaron aquí, y es que PortAventura inauguró en 2014 Angkor, la atracción tipo Splash Battle más larga, aburrida y decepcionante de la historia. Esta es para muchos la mayor cagada de Invest Industrial y costó la friolera de 10 millones de euros, que me gustaría saber el retorno que ha tenido y los gastos de mantenimiento. Y si como a mí Angkor tampoco te apasiona, pues te pido que te suscribas al canal. Bueno, y si te gusta, también suscríbete. Y muy importante, dale un buen like porque así me vas a ayudar a seguir creciendo y a crear este contenido que ahora estás viendo. En 2017, el parque adoptó el nombre PortAventura World Parks and Resort para reflejar su crecimiento y la inclusión de un nuevo parque temático, Ferrari Land, el primero de Europa dedicado a la legendaria marca italiana. Su principal atracción, Red Force, se convirtió en la montaña rusa más alta y rápida de Europa, alcanzando los 180 km/h en tan solo 5 segundos. Las expectativas con este parque eran enormes, pese a ser un parque tremendamente pequeño, llegando a plantear incluso que hubieran 2 turnos al día para poder entrar y lanzando las entradas a la venta a un precio realmente elevado, de todo lujo vaya. La realidad les golpeó fuerte, ya que ni en los primeros meses pudieron ser capaces de llenar el parque ni una sola vez, y tuvieron que pasar de los 2 turnos a un único, y bajar el precio de las entradas a unos 20 euros. No obstante, en la actualidad, el parque parece tener éxito, debido a la gran ampliación de la oferta de atracciones infantiles. Y bien, porque si te alojas en los hoteles, también te entra la entrada a Ferrari Land. De las operativas de este parque, mejor no comento nada de este vídeo. Desde entonces, PortAventura ha seguido ampliando su oferta con nuevas atracciones, espectáculos y eventos estacionales y tecnologías innovadoras, como la realidad virtual y experiencias interactivas. De hecho, en 2023, el parque anunció inversiones en sostenibilidad y energía renovable para reducir su impacto ambiental, así como la apertura de una nueva montaña rusa única, prácticamente en todo el mundo, Uncharted. Y te dejo por aquí arriba, o por aquí, no sé, un vídeo de análisis de esta montaña rusa de PortAventura. No lo tengas muy en cuenta porque el primer día pasé unas 5 horas de espera en sus claustrofóbicas colas, así que pásalo un poco por alto, pero échale un vistazo. En 2025 PortAventura celebrará su 30 aniversario, con una serie de eventos y novedades. Aunque no se ha anunciado la construcción de nuevas atracciones para esta ocasión, el parque ha confirmado el lanzamiento de un espectáculo de drones, mejoras en sus espectáculos teatrales y una reedición de su merchandising clásico. También se prevé la restauración de algunas atracciones icónicas como Dragon Khan con un lavado de cara. Bueno, de cara o más bien de manos, algo muy simple. Con más de 100 millones de visitas acumuladas en 3 décadas y una inversión superior a 1.800 millones de euros, PortAventura sigue siendo un referente en el turismo de ocio en Europa. Su historia es un testimonio de admiración y crecimiento en la industria del entretenimiento, consolidándose como un destino obligado para los amantes de los parques temáticos. No obstante, el número de visitantes no ha crecido de forma importante, y aunque el resort contabiliza en unas 5 millones las visitas anuales, la realidad es que el número de visitantes únicos reales no ha conseguido pasar de unos 4 millones, y si vemos este gráfico, percibimos un cierto estancamiento o un crecimiento muy por debajo de las expectativas
tras las millonadas invertidas, y más si lo comparamos con otros parques europeos, como Europa Park o Efteling, que han crecido exponencialmente. Y bien, en los últimos años los rumores acerca de la vuelta al accionariado por parte de Universal Studios han cobrado fuerza, y sinceramente, bajo mi punto de vista, tiene bastante sentido por lo siguiente. Universal ya fue dueña del parque en el pasado, y su huella sigue presente en muchas zonas, desde el Templo del Fuego a Fiesta Aventura o Costa Caribe. Con la creciente competencia en el sector del entretenimiento actualmente y el éxito de parques como Universal Studios en todo el mundo, recuperar PortAventura puede ser una jugada estratégica para expandir su presencia en toda Europa. Una compra en 2025 permitiría a Universal relanzar la marca con fuerza, quizás aprovechando para finalizar la etapa PortAventura y empezar una nueva con una esencia de parque totalmente distinta y adaptada al nuevo tipo de público y a su marca, que relance de una forma contundente el número de visitantes del resort. También hay que considerar la posible inversión en nuevas atracciones tecnológicas e inmersivas, que, aunque estén en otros parques, Harry Potter, Jurassic Park o Super Nintendo World, podrían hacer de PortAventura un destino todavía más atractivo y, sobre todo, con muchísimos más millones de visitantes. Un indicio que refuerza la posibilidad de que Universal adquiera PortAventura en 2025 es el reciente movimiento de la compañía en cuanto a patentes y nuevas inversiones en Europa. Bien, Universal ha registrado en los últimos años varias patentes de atracciones innovadoras. De hecho, a finales de 2024 patentó decenas de ellas. Incluso Universal Creative está buscando puestos de trabajo para un parque aparentemente en funcionamiento en algún lugar del mundo que todavía no quieren especificar. Esto sugiere que están explorando opciones para expandir su presencia, y PortAventura, con su infraestructura ya establecida y su proximidad a mercados clave como el español o el francés, podría ser una opción ideal. Además, Universal no oculta su intención de competir contra Disney, más teniendo a Disneyland París aquí en Francia, que sigue siendo el parque temático de referencia en Europa. Con un PortAventura bajo su control, Universal podría convertirlo en un gran resorte europeo, más importante todavía, incorporando franquicias potentes para atraer al público internacional. Eso, pues la verdad que se sumaría al posible proyecto de un nuevo parque Universal en Reino Unido, que todavía está pendiente de aprobarse, aunque sus terrenos disponibles son mucho más pequeños y su viabilidad y potencial pues están un poco en duda. Tener dos parques grandes en Europa bajo el control de Universal permitiría a esta marca plantar cara a Disney en el continente y fortalecer su presencia global. Si la compra se confirma, podríamos estar ante el renacimiento de PortAventura como un destino de talla mundial, con inversiones millonarias y experiencias temáticas al nivel de los mejores parques Universal de todo el mundo. Por supuesto, hasta que no haya anuncio oficial, todo sigue siendo especulación y rumores, vale. Pero si Universal realmente quiere volver a España, 2025 parece ser el momento perfecto para hacerlo. Así que estad atentos los próximos meses, que se pueden venir noticias interesantes. Y ahora te toca a ti, coméntame aquí abajo, ¿crees que PortAventura va a ser comprada por Universal próximamente? La verdad que es un tema que es un poco peliagudo y que hay gente que se enfada en las redes sociales discutiendo sobre ello. La verdad que yo creo que podemos tener una charla realmente interesante aquí abajo en los comentarios. Dime qué piensas. Y bien, esto ha sido todo, espero que te haya gustado el vídeo y que te suscribas al canal y le des un buen like. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!